falta que me las manden ese orden. ¿Estáis listos vosotros? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Cornucopia. Para los que no sepáis, pues Cornucopia es un ciclo que viene organizado desde la editorial El Toro Celeste, que nace y crece aquí en Málaga. Y bueno, pues actualmente dentro de lo que es Cornucopia tenemos 4 secciones. La primera de ellas es Entrevisto y Oído, en la que se van entrevistando y se va dialogando con distintos artistas de la provincia y de fuera. La segunda es un aula de pensamiento, que ya ha quedado también estrenada con el profesor Dieguez. La tercera es la Postertulia, que es un evento que nació de la necesidad de prolongar nuestros coloquios y de prolongar las palabras dentro de lo que era este espacio. Y la cuarta, que es la que se inaugura hoy, es el taller K. ¿K de qué? Pues K de creación, K de cultura, K de catástrofe, K de catarsis, K de muchísimas cosas. Es quizás, al menos la intención, la parte más rompedora, porque creíamos que era necesario traer la creación en directo a los asistentes de diversas maneras, también dependiendo de los invitados que nos honraran con su presencia. Una de las formas pues es asistir a la creación propiamente, como hoy podremos hacer, y consideramos que esto es muy rompedor, lo de poder traer a una sala de conferencias un torno y ver en directo cómo se crea, cómo se fluye con las manos, cómo se fluye con la arcilla. Y la otra, que es la que nos trae la compañera que tengo aquí a mi derecha, pues es la del análisis de la creación misma, en la que todos podemos ver, podemos opinar, podemos criticar y en suma discutir sobre la propia creación. Entonces os animo a todos a participar mucho hoy. Sí que es importante que cuando queráis participar levantéis la mano para acercaros el micro y que así se pueda recoger todo bien en el vídeo, que nos escuchemos todos. Pero eso es un taller, como su nombre indica, y por tanto se necesita de la participación de todos los presentes. Dicho lo cual, pues paso a presentar a nuestras 2 invitadas de honor, que, bueno, a mí me parecía que eran unas excelentes candidatas para inaugurar, porque tenía que ser algo grande, algo importante, y no bastaba con un artista. Teníamos que traer a 2 artistas que discutieran entre sí, que convergieran, que dialogaran, pero que también se separaran, a pesar de ser madre e hija. Entonces paso presentando primero a la más joven, que es a la que más conozco también yo, Ana Alarcón Martínez, fotógrafa de 21 años de Alaurín de la Torre, Málaga. Con una cámara en sus manos desde los 13, su vida fue encaminándose hacia este mundo fascinante que es la fotografía. Realizó el ciclo formativo de grado superior de fotografía en la Escuela de Arte San Telmo, graduándose en junio de 2018 y posteriormente hizo el posgrado de imagen científica en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente compagina su trabajo como fotógrafa con la realización de sus diarios personales fotográficos y proyectos artísticos. Ha participado en varias exposiciones colectivas en Pertuis, Francia, en el Festival Utopía 2018 en Córdoba y en Málaga, como las expuestas en el Ateneo de Málaga, en el túnel de la Alcazaba durante la Noche en Blanco, en el centro La Platea en Alaurín de la Torre o en Churriana durante la Noche se hace arte. También han sido publicadas fotografías en diferentes diarios, en entrevistas al poeta Jorge Villalobos, que fue invitado de Cornucopia ya, por cierto, y en otras redes sociales de salas de conciertos o cantantes. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. La verdad que es un placer y un orgullo. Y bueno, pues voy a empezar yo un poquito. ¿Se me escucha bien? Voy a empezar un poquito a enseñaros imágenes, fotografías, qué hago, qué he hecho. Primero, bueno, como ha comentado, al estudiar en fotografía en San Telmo, eso me dio una experiencia, unos conocimientos muy amplios y muy intensos sobre este mundo y una manera de trabajar que nunca antes lo había tenido. Pues pensar en un objetivo, hacer un proyecto, entonces aquí vais a ver varios proyectos que hice. Pero aparte, como desde que empecé yo a hacer fotografía, hago fotos, eso, como un diario personal. Fotografía de personas, de momentos,
y sin ningún objetivo, simplemente para guardarlo, para tenerlo yo y recordarlo siempre. Y entonces voy a empezar por esa parte. Voy a empezar por fotografías de personas y lugares que para mí son importantes. No lo voy a explicar, la verdad que me gustaría que las vierais, que lo disfrutarais y como él dice, no es un taller, que comentarais todo lo que quisierais y lo que os viene a la mente, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, adelante. No voy a comentar la foto, pero sí un poco lo que a mí me llama, lo que a mí me gusta más son las personas. Las personas, los paisajes, los lugares, eh, sobre todo las cosas naturales. No me gusta el día a día, lo que todos vivimos, lo que todos nos podemos sentir reflejados en ello. Y además, relacionado más a la técnica o a la postproducción, toda imagen que veis de un fotógrafo, prácticamente todo tiene una postproducción después. Y yo también, y de hecho me gusta mucho, pero siempre mis resultados son naturales. Me parece que ya la naturaleza y este mundo que vivimos es suficientemente bonito como para estar cambiando colores o estar haciendo cosas artificiales que no es lo que realmente vivimos, lo que realmente vemos. Y bueno, obviamente en mi vida la música, como ahora vais a ver en un proyecto, es muy importante, el baile, que bailo desde los 8 años, folclore y al final como a todas las personas, todos los artistas, todo, nuestro recorrido nos sirve de inspiración, todo lo que nos rodea. Podéis ir participando ya, pero si no voy abriendo yo la veda, ¿eh? Como queráis. A mí me llama mucho la atención y si te parece voy a empezar a presentar a tu madre porque yo quiero ya que se enfrenten los dos mundos. Yo quiero salseo, como se suele decir. Entonces voy a presentar a tu madre, si quieres podemos hacer una muestra de algo de tu madre y así ya empezamos a confrontar esos dos mundos. Sandra Martínez, artista malagueña, ojo al dato, nacida en Caracas, Venezuela. Realizó los estudios de cerámica artística en la Escuela de San Telmo en Málaga y un curso de escultura cerámica en la Escuela de Cerámica de Deruta, Italia. Es profesora de cerámica de la Universidad Popular de Torremolinos desde hace 35 años y lo compagina con su carrera artística que comenzó en 1984 realizando obras artísticas y esculturas monumentales. Ha realizado una gran cantidad de exposiciones conjuntas e individuales, además de varias obras públicas que se pueden ver en Alhaurín de la Torre y en el Parque del Oeste de Málaga. Vale, pues vamos a ver algo del trabajo de Sandra y luego yo abro una veda que creo que es interesante y espero que los demás os suméis también. ¿Puedo hablar por aquí? Sí. Bueno, dar las gracias a todos los que han venido. ¿Sí? Darle las gracias también a los patrocinadores de estos eventos, que la verdad me parecen genial. Y a Pedro por haber unido a las dos, que para mí es algo muy especial. Son dos mundos, uno que ella realmente va empezando y yo ya pues llevo muchos años, una trayectoria ya casi acabando. Y entonces está muy bien para trabajar entre las dos. Bueno, pues adelante con las obras. La cerámica mía, bueno, muchos ya la conocéis. Es una cerámica artística
que realmente no es una cerámica funcional. Intento siempre trabajar a nivel artístico y sacar de la cerámica, digamos, lo que es la expresividad dentro de mi trabajo. Lo mismo que Ana, a lo mejor dentro de su fotografía ella va expresando sus sensaciones del día a día, yo también en parte pues voy expresando lo que a mi alrededor va ocurriendo. Lo que hablábamos, y ella comentaba del tema de los conceptos dentro del mundo artístico, de que a veces se forman en el sentido de que tienes que hacer un concepto para una obra, realizar una obra. Quizás como yo empecé hace mucho tiempo, mi trabajo más es sobre las sensaciones que a mí me va ocurriendo. Entonces, trabajo sobre ellas. Mucho textura, muchos óxidos, mucho trabajo en plano, a veces poniendo otros materiales, la madera, el hierro, y intentando hacer una escultura y una cerámica lo más contemporánea, que es lo que siempre he querido expresar. A contraposición, aquí he traído un poco de arcilla y material para ir haciendo un trabajo de cerámica, pero voy a hacer algo que simplemente va a ser una vasija. O sea, lo más simple, lo que es la cerámica para cualquiera, porque es el contacto del barro con las manos, con la arcilla, y la sensación que a todo el mundo que no sepa incluso hacer cerámica o hacer algún tipo de arte, pero la sensación de que da el contacto y el trabajo de la arcilla, que eso pues lleva ocurriendo hace millones de años. Entonces, incluso ahora, yo como profesora lo veo como la gente en cuanto empieza es un descubrimiento que a pesar de que han pasado millones de años que lo vamos haciendo, va siendo un descubrimiento y unas sensaciones muy especiales. Y bueno, seguimos. Yo lo primero que voy a traer aquí sobre la mesa es algo que estuvimos comentando Sandra y yo el otro día. Aunque la cerámica, como bien ha dicho, es un arte ya milenario, aunque ella es la más mayor de los dos, curiosamente es muchísimo más tradicional el estilo de Ana. No hay, por ejemplo, esa ruptura con los colores que sí que hacía nuestro compañero James Smith. Y en cambio tú sí que tiendes al abstracto, tiendes a las formas que hay que interpretar, tiendes a la mezcla de colores, incluso a las nuevas técnicas. En cada caso, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué una tiende al folclore? ¿Por qué tiendes a la vida diaria? Y tú casi que intentas abstraerte un poco de la vida diaria, ¿no? He visto que hay personas, pero la persona que he visto más en particular es la Dama de Elche, que es casi una persona legendaria, ¿no? En realidad no es tanto la cotidianidad. Y luego hay otra cosa que me ha parecido muy bonita, y es que yo nunca había escuchado la distinción entre cerámica funcional y cerámica artística, pero casi que podemos hacer lo mismo con la fotografía. El otro día con Gerardo decíamos, bueno, ¿y las fotos que hace Gerardo aquí son o no son arte? O sea, ¿es una fotografía funcional o en cambio también es una fotografía artística? Imagino que tú para sobrevivir no sobrevivirás de la fotografía artística, sino de esa fotografía funcional, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliáis cada una de vosotras lo funcional con lo artístico y cómo conciliáis cada una lo antiguo y lo moderno? Pues primero has preguntado por qué este estilo, ¿no? ¿Por qué me canto por el folclore, por la naturalidad, el día a día? No sé muy bien por qué. Sé que es lo que más me gusta, lo que más me apasiona y con lo que mejor me siento. Recuerdo una vida siempre desde pequeña como muy buena, una infancia muy buena, muy feliz, todo lo que he tenido, estaba contenta con lo que me ha ido viniendo y entonces nunca he tenido la necesidad de
vivir algo diferente. Por eso decía, ¿no?, que me parece ya suficientemente bonito lo que me rodea, lo que veo, y no me apetece transformarlo y darlo a ver de otra manera. En cambio, sobre la fotografía funcional y artística, no creo que lo que yo haga para nada sea funcional, ¿no? Es fotografía artística. Transmite también mucho sobre la fotografía documental, que me gusta mucho. En cambio, todavía me estoy descubriendo, todavía me queda muchísimo camino por delante, todavía no tengo claro cuál es mi estilo en realidad. Me gustan muchísimas cosas. Y de cara a lo laboral, por suerte, estoy trabajando de la fotografía, pero es fotografía rápida y increíblemente divertido, y estoy muy contenta con lo que hago, que ningún fotógrafo sueña con hacer ese tipo de fotos, pero por suerte puedo ganar dinero y seguir adelante haciendo fotos, que es lo que realmente me gusta, y después en mi tiempo libre pues hago eso, lo que más me apasiona. ¿En qué consiste tu trabajo exactamente para considerarlo divertido? Imagino que no es bodas, bautizos y comuniones, ¿no? No. Fotografía rápida es cuando vais de excursión o a una boda, llega un fotógrafo de repente, os hace una foto y a la hora os la trae en papel o en un barquito. Eso es lo que hago, pero en un barco, en el que veo 2 delfines todos los días. Entonces suben los turistas, le hago fotos y en 1 hora o en 2 horas le doy la foto en papel con llaveros. Y claro, eso es lo que es el trabajo en sí, me gusta porque hago fotos, aunque no sean las mejores fotos, pero el conjunto completo es lo divertido, los compañeros, los turistas, que hay de todo, ¿no? Pero conoces a mucha gente de muchos lugares del mundo y eso es muy divertido. ¿Y por tu parte, Sandra? Bueno, por mi parte te diré que lo que preguntabas de la parte artística, eh, lo mismo que a Ana también le marca mucho la infancia, ¿no? Por su naturalismo. A mí, yo nací en Caracas y mi infancia la hice allí en Venezuela. Era una ciudad, una capital, no como está ahora, pero bueno, estaba en buena situación. Y también eran los años 60. Era una época en que allí se veía mucho arte pop. Había, o sea, en los museos de Bellas Artes podías apreciar un tipo de trabajos de mucho colorido, de mucho... Entonces yo creo que a mí eso me marcó mucho. El arte abstracto que ya en aquella época allí se iba haciendo. Después ya llegué aquí a España y aquí se acabó un poco todo, pero en la cerámica yo encontré el querer hacer murales. O sea, eso era algo que para mí que decía, yo aquí puedo hacer murales, porque aquí no lo hace nadie, y entonces algo de que hacen murales pero de azulejo, y yo puedo hacer murales con relieve y otro tipo de trabajo. Otro tipo de dibujo, que sean, digamos, dibujos originales, que sean... Y entonces la parte creativa más bien... también, bueno, te marca un poco la vida, ¿no? O sea, a lo mejor, como ya dice, su infancia fue toda muy agradable, muy bien. Yo a lo mejor para mí fue un poquito más complicada, y entonces esa forma de expresar también va marcada en mi trabajo, o sea, de sentir, de ver las cosas. Entonces, a lo largo de mi trayecto, aunque yo quisiera hacer cosas de diferentes técnicas, a mí, por ejemplo, a ella su trabajo de fotografía para mí ha sido mi trabajo docente, ¿no? El que me ha dado, digamos, un poco a nivel económico el mantenerme. Pero era la idea de tener el barro en las manos todos los días, y el que para poder aprender y hacer necesito ver todas las técnicas, y entonces es una forma de ir practicando, de ir haciendo, de utilizar a mis alumnos de conejillo de India y de ir haciendo para poder enriquecerme dentro de todo eso.
Y al final, pues claro, hay gente que ha visto mi trayectoria y dice, uy, pero si tú ya más o menos hacías un poco desde el principio, llevabas esa línea, aunque a mí me parezcan todos muy diferentes, ¿no? Insisto, podéis intervenir, que si no me quedo yo solo, ¿eh? Yo ahora iré diciendo, tú, claro, esto es como Sandra, yo como también soy docente, pues yo no funciono por democracia, que sería que levantáis la mano e intervenís, sino por dedocracia, es decir, yo señalo, intervenís y punto. Así que mejor animaos. Pero volviendo al tema, es curioso porque mientras que Ana lo que vende es el producto, vende la fotografía, tú al final lo que vendes es el proceso. Es decir, tus alumnos no van en busca de un producto, sino que van en busca de un proceso que es el que tú enseñas y que a la vez es el que tú destilas, ¿no? Sí, digamos de que a mí la docencia, lo que me gustó de la docencia fue el poder enseñar algo que a mí me gustaba y que veía que a la gente también. Uh-huh. Entonces yo decía, bueno, pues mira, vamos a hacer un poco de barro, vamos a hacer esto y lo veía tan animado, pues, ¿cómo se hace? Bueno, pues se hace así, así y así y lo veía, ese entusiasmo que me daba a que... Y entonces mis alumnos, desde luego, tengo alumnos hace ya muchos años y, y siguen viniendo a mi taller porque siguen aprendiendo cosas. Entonces la cerámica es muy, muy amplia y siempre hay cosas nuevas y siempre... O sea, Uh-huh. Vámonos a Aristóteles. Aristóteles en la poética decía que todas las artes tienen que ser imitación de la realidad. Y en este caso, pues tú lo cumples. Tú estás imitando la realidad, incluso cuando procesas las fotos intentas que sea lo más natural posible. Y tú tienes algo muy curioso, porque por un lado intentas alejarte de la realidad cuando tiendes al abstracto y a lo figurativo, pero por otro lado la cerámica crea realidad. Es decir, no sé eso como la catalogaría Aristóteles, pero es muy curioso porque no la imitas, es que la creas. Es que algo que tú crees de repente forma parte de la realidad. exactamente. Es que en la realidad no es solamente lo natural y lo que vemos. O sea, ahí está la creatividad. O sea, Uh-huh. la creatividad es hacer algo que que no está hecho. O sea, lo podemos ver en Picasso. O sea, Picasso cuando empezó a romper esquemas fue creando algo que nadie se atrevía a hacer, nadie se atrevía a analizar, porque a fin de cuentas también es una simplificación, un análisis, o sea, que no es todo decir eh, hago esta raya y esta línea y ahí está, no. Vamos a ver, todo tiene también un sentido, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo importante, o cuando hay, digamos, una buena obra, es cuando realmente tiene ese sentido. Y tú, Ana, aunque imites, te sientes creadora. O sin embargo te catalogarías de otra manera, porque debatiendo nosotros sobre cómo llamar este apartado de cornucopia, uno de los nombres posibles fue taller de hacedores, porque decíamos, bueno, crear en realidad es una cosa de peso, es una cosa al margen de las religiones, pero es algo que hacen las divinidades, ¿no? Pero hacer, hacemos todos. ¿Tú qué te consideras? Sí, también creo ¿Qué crees? que creo. Porque, bueno, al final, aunque cada uno tiene su punto de vista y aunque intente ser objetiva, a veces es muy difícil. Ya solo mirar desde este lado está siendo subjetivo. Entonces, al final, estoy creando algo según lo que quiero transmitir, según la experiencia, aunque sea un simple paisaje. Realmente lo que estoy transmitiendo no es solamente ese paisaje que se ve. ¿A ti qué te pasa con los rostros? Porque me he dado cuenta que o vas al primer plano y tienes el rostro delante de las narices y ves todas las facciones, o al menos en las fotografías que has enseñado, cuando el plano es más general, el rostro siempre está oculto o está difuminado, como en la de las cortinas, por ejemplo. Yo no me había dado cuenta. Las personas son muy interesantes. Las personas de mi primer plano son muy importantes.
en mi vida, para mí, en ese momento en el que le estoy haciendo la foto. Ujú. Entonces, en cambio, las personas ocultas, la señora que se veía en la ventana es mi vecina que veo y que no conozco absolutamente de nada. Solo sé que vive sola y que está siempre detrás de sus ventanas y en invierno detrás de sus cortinas. Ya está. Tú sabes que esa señora te puede denunciar por la foto, ¿no? Sí, Ten cuidado. totalmente. Pero bueno, Vamos a otro punto en el que creo que hay una pregunta hay por ahí. divergencia. ¡Ay, por Perdón. fin! Venga. Pues te lo pasa el señor Gerardo. Que sea el primero de muchos, ¿eh? Eso esperamos. Que mi pregunta viene hacia ti con respecto a tu fotografía, que realmente no sabría exactamente por dónde tirar, pero estoy empezando a pensar que tú en ocasiones eres más formalista y en otras ocasiones eres más realista. Y no sé si me estoy equivocando y por eso te hago esta pregunta. Y quiero saber qué es lo que tú consideras que es la objetividad, especialmente en la objetividad visual realmente. Ya sé que es una pregunta un poco complicada, pero es verdad que la concepción de objetividad es bastante subjetiva, irónicamente. Entonces, pues... Sí. Bueno, la objetividad en fotografía al final no existe, ¿no? En realidad, por lo que he dicho. Y... Wow, no sé cómo responderte. Creo que tú lo tienes más claro que yo. O sea, que no hay nada más subjetivo que el objetivo de la cámara. Esa es la conclusión de tu pregunta, ¿no, Jaime? ¿Tenéis más cositas vosotros? Hola, muy buenas. ¿Crees que tu fotografía se ve o se lee? ¿O ambas cosas? Ambas cosas. Em, porque puedes simplemente verla y quedarte ahí, o puedes imaginar qué es lo que ocurre, qué es lo que yo pienso cuando lo fotografío, qué es lo que piensa esa persona, qué es lo que siente. Ya cada persona puede sentir cosas diferentes con las imágenes y todo me parece correcto. Todo es interesante. Bien, 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 bien. Entonces hace falta elegir fotógrafo. Hablo. Sandra, la pregunta es para ti. Era digamos, desde un punto de vista práctico, ¿tú realmente crees que existe un mercado para el tipo este de cerámica artística? Es decir, ¿alguien puede vivir realmente de esto? Bueno, en parte dentro de la cerámica artística en Málaga no. Seguramente que hay un mercado. Y la verdad pienso de que sí existe ese mercado. Es complicado, pero lo mismo que existe para la pintura, para la cerámica es más difícil porque la cerámica se rompe. Entonces los galeristas y eso como que lo tienen más, con más cuidado de recibir ese tipo de obra. Pero generalmente sí hay. Lo que pasa es que es difícil. Con el arte en sí hoy en día está bastante complicado. Hombre, yo entiendo que verdaderos números uno de estos sí, o sea, pueden tener su mercado, ¿no? Pero hay gente buena que puede intentar vivir de esto y esto... Sí, al final pasa un poco tanto en cerámica como en pintura, Sí. que quién vive de la pintura. La parte docente es siempre la primera parte, digamos, a nivel económico, y la parte artística, el que consigue a lo largo de su vida ir vendiendo obras, pues tiene mucha suerte. Por lo menos en esta zona en que estamos. Yo la verdad me siento bastante orgullosa y bien en el sentido de que siempre he trabajado en la cerámica.
de una manera o de otra. Y bueno, están en Málaga, pero hay obra pequeña que sí está afuera, pero me siento casi una afortunada en ese sentido. He tenido un pequeño nivel comercial dentro de la cerámica artística, porque el problema de la cerámica, tanto de la cerámica como del arte, es de que no somos comerciales. Hay una parte que tiene que ser la parte artística y otra la parte comercial. En otros países la parte comercial ayudan a los artistas a que puedan vivir de algo, que puedan hacer su obra y después esa obra que han hecho vamos a moverla, vamos a venderla, vamos a llevarla para acá, vamos a llevarla para otro lado. Eso aquí en España casi no ocurre, porque no se le ve un sentido comercial, se le ve el sentido artístico, que bueno, sois artistas y vais a donar obras porque sois artistas, pero no, vamos a ver, dime no de donarla, dime de vendérmela, ¿eh? Porque me la donas y después hace una subasta y se vende. Pero luego, o sea que ese tipo de cosas es lo que ocurre. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Tengo el micro, aprovecho. No, bueno, en referencia a lo que acabas de contestar, entiendo que las galerías debe ser un poco el punto de inflexión que puede permitir a los creadores tener una vía de comercial para dar a conocer su obra, y entiendo que luego para comercializar. De hecho, bueno, las galerías se llevan su tanto por ciento y entiendo que quizás en Málaga no hay demasiada galería, o no sé si... Entiendo que, claro, la cerámica también debe ser una disciplina un poco más complicada de meter, a lo mejor quizás en una galería, porque está más especializada normalmente a pintura o fotografía, pero entiendo que las galerías sí que cumplen esa función, ¿no? Cumple, pero son muy pocas las que hay, y las que hay a nivel contemporáneo son menos todavía. Entonces, por eso insisto en que debe haber una ayuda, además de lo que es galería, de que moviera más ese tipo de, tanto por ejemplo en cerámica como en fotografía o como en otro tipo de obra artística, de que hubiera, ayudara más al nivel de emprendedor, de comercio, de llevarlo a otros países o a otras exposiciones. Yo primero, antes que nada, saludar a las dos. Para mí es un gusto estar aquí escuchando. Ana, para mí, bueno, yo lo conozco en otras facetas, en la faceta de su baile. Para mí es maravillosa, ¿no? Pero bueno, en su obra como fotógrafa, yo lo que veo que ella refleja muchos sentimientos. Los sentimientos en las caras, en esa persona simplemente que está ahí detrás de esa cortinilla. Es algo como, antes has dicho bien, como algo mágico. Está expresando algo simplemente viéndolo. Cada persona ya lo interpreta a su manera. En los artistas vamos a decir, bueno, yo me meto un poco, yo voy por otro lado, pero tú estás, Ana, como en los comienzos. Ya sabes que es unos comienzos, tú estás ahora mismo muy estabilizada y disfrutando de tu obra. Tu madre ya está haciendo lo que le sale. Lo que le sale, lo que verdaderamente quiere. Ahí llegarás tú. Sí, porque ya sabemos que los artistas no estamos nunca conformes, siempre queremos algo más. No sé por qué. Nunca estamos conformes con nuestra obra. Siempre queremos terminarla de alguna otra manera, pero bueno, yo estoy orgullosísima de ti, ¿no? A tu madre la preguntilla que le quería hacer es, porque la cerámica dice que engancha, ¿no? Yo con la cerámica no me he atrevido, ¿no? Pero yo sobre todo lo que más me gusta de la cerámica, los colores que le saca. ¿Eso cómo? ¿Eso ya es palabras mayores o puede explicar un poquito? Eso ya es otra. Tendré que hacer un curso entonces. Sí, bueno. Porque es complicado. Sí, me lo figuro. Sí, sí. Pues nada, gracias. Gracias, Carmen.
Si te parece, te ponemos también ahí el micro por si tú vas explicando ahora algo o lo que sea. Mientras nosotros seguimos dialogando mientras tú te preparas. No, pero llévate el suyo, no el mío. Yo, mientras tanto, voy haciendo otra pregunta que se me ha quedado ahí, que me interesa mucho, y es, ¿cómo convivís vosotras con la materia creadora? Porque parece, en principio, cuando tú ves el tollo ese ahí, que esa materia está muerta, luego, sin embargo, la cortas, la humedeces un poco, la pones en el torno y de repente parece que eso cobra vida y cobra vida en tus manos, ¿no? Y eres tú quien la moldea. En cambio, tu materia está viva, precisamente tú lo que vas a hacer es casi pararla para que esté inmortalizada, pero tú no la controlas tanto. Es decir, tú, por ejemplo, a esas personas entiendo que no les has dicho, oye, colócate así, pon la cara de tal manera, métete detrás de la cortina, sino que ellas van viviendo y de repente tú entras en su mundo y haces algo mágico, ¿no? A veces sí. A veces tengo una imagen en la cabeza y la quiero conseguir y tengo a la persona correcta y sé todo lo que puedo conseguir con ello y se repite y se repite y se repite la captura hasta que se consigue. Y eso pasó con la fotografía de la chica china. Eso, ella no podía parar de reírse y tienes que estar seria, 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 seria hasta que lo conseguimos. Entonces, a veces, esto también me gusta mucho de la fotografía, tanto como has dicho, inmortalizar el momento, como decidir dónde va a estar colocado cada cosa que se ve en la imagen. Por eso sé que todavía me estoy descubriendo porque me gustan muchas cosas muy diferentes. Entonces, pues todavía estamos en camino. Yo estoy aquí ahora mismo sobreestimulado porque no sé para dónde mirar. Te voy a animar a ti a que vayas preparando tu siguiente tanda de fotografías y mientras tanto animo a Sandra a la pregunta más difícil. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, vamos a empezar. Es la forma más, creo, ancestral de que se empezó a hacer la cerámica, y con churros. Yo mirando, hoy también que me estaba intentando documentar igual que tú, la cerámica, pienso de que es la forma de construir más antigua, ¿no? De construir un espacio, de que de pronto, bueno, de nada ocupas, digamos, un vacío, lo vas construyendo. Me imagino que también es la primera forma de la arquitectura, porque a fin de cuentas la arquitectura es crear un espacio. Y en Mesopotamia las primeras casas eran de barro. Al principio las hacían las paredes todas de barro, después hacían ladrillos de adobe y finalmente se cosían los ladrillos y se hacía. Entonces era la forma de, digamos, en que el hombre transforma la materia. Porque no es solamente coger piedras y ponerlas, o coger palos, o coger cesta, lo que es la cestería, sino que la transforma ya con el fuego. El fuego, el agua y la tierra funcionan en sí. Y digamos, lo transforma en una materia completamente diferente a la primera. De la arcilla pues pasamos a la piedra, ¿no? Pues la cerámica pasa eso. Y la fotografía, en cambio, es el trabajo de la luz. Ahí ya no hay fuego, ni tierra, ni agua, pero hay luz, y la luz es la que transforma la imagen, la que capta y la que... son cosas completamente diferentes. Quiero decir una cosa en cuanto a eso de haberos inspirado la una a la otra o si había hecho trabajos conjuntos. Creo que hoy, precisamente, ahí tenemos la prueba, ¿no? Sí. Y que
Bueno, y una cosa confidencial, ¿cómo tenéis crítica entre vosotros o os criticáis? Sí, y lloramos. Sí, hay crítica y a veces muy fuertes. Sí, y a veces que tenemos que decir, no, para, que no llegue hasta ahí. De hecho, cuando empezamos a hablar sobre lo de hoy, el proyecto de hoy, hemos tenido que encajarnos para no meternos cada una donde no debíamos y ser demasiado críticas en nuestro trabajo. Sí. Pues enséñanos, Ana, que podamos seguir criticándote. El siguiente proyecto es el más reciente, hecho con mi compañero Pedro. y bueno, el trabajar en el mar me ha inspirado mucho. Y bueno, ¿lo vas a leer tú? Yo esto no lo sabía. Hombre, era mi último proyecto, como no voy a compartirlo. Este se llama Viento Cruzado y este proyecto nace de una colaboración, bueno, una exposición conjunta, mejor dicho, en Churriana durante la Noche se hace arte, que se hizo en septiembre. Y el tema era la aventura de volar. Y en cuanto me comentaron cuál era el tema y lo que podíamos hacer, yo quería poesía al lado de mis fotografías. Y sin duda pensé en Pedro. Y entonces le comenté el tema, me envió varias poesías y de esas poesías yo hice las fotografías. Entonces, tanto la imagen como el poema van juntos. Bueno, a mí esto me hizo muchísima ilusión porque en realidad yo creo que los poetas tenemos un poquito de, no de pudor, pero sí de complejo. Cuando vemos este tipo de cosas en la fotografía, yo veo la cerámica y digo, ojo, si lo mío son 3 letras juntas ahí, que eso no vale nada. Entonces, cuando yo veo este tipo de cosas que son interdisciplinares, siento que mi texto de repente pues cobra una importancia y una magia impresionante. Me hizo ilusión por eso, me hizo ilusión porque pensé, sí, fotografía a Jorge Villalobos, pero a quien le pide que colabore con ella es a mí. Y luego además, el día que esto se expuso, me hizo mucha ilusión porque yo llegué allí y vi que estaba aquí nuestra obra y justo enfrente estaba una de Enrique Brickman y yo dije, ¡joder, qué nivel, eh! Entonces, bueno, mi texto dice así: volabas, como antes, como ahora, como siempre. Yo ni siquiera era capaz de imaginar en esos momentos que el propio cielo pudiera posibilitar tu muerte. Tal vez a los ángeles solo se les permitía volar con sus alas, no sobre dragones de aceros de plumas inertes, a pesar de que su antepasado fuera el aviador más pequeño y célebre. Volabas. Llevabas contigo todo mi cariño, mi esperanza y la mejor parte de mi corazón. Entonces te lanzaron una flecha y alguien decidió llamarla viento cruzado, como si el aire fuese una desatinada soga que se cierra sobre tu cuello de pétalos y de puentes. Volabas, y únicamente había un océano bajo tus piernas, ángel de ascendencias marinas, pero no lo formaba la humedad acostumbrada, la nuestra. Me buscaste triste y desesperada. Hiciste llegar hasta mí tus primeras, últimas palabras, y arrebataste mi aliento de vida a aquel que te esperaba, que te espera. Ven, Marina, regresa del mar. Soy Pedro, te doy la tierra. Estoy súper resfriado, que mal he leído, por Dios. Bueno, no, por contar un poco el contexto ya que estamos, que a veces también tiene su gracia, como con tu obra, con lo de la vecina, ¿no? Pues esto fue una novia que tenía yo, que se fue a Canarias de viaje
y que de repente en medio del vuelo me escribe un mensaje y me dice que le han dicho que hay un viento cruzado y que es probable que el avión se estrelle en medio del océano y que bueno, que quería despedirse de mí. Y yo pues mientras se resolvía o no se resolvía la cosa, pues escribí esto. Todo acabó bien, llegó a Canarias y todo correcto. Pedro, la poesía y el arte siempre pueden ir unidos. Hicimos una vez una performance o algo así con lo del grupo de Nuc, aquí cerca, y entonces pusimos arcilla en el suelo y la gente iba, se quitaba los zapatos y iba marcando su huella. Y entonces poníamos la poesía de Antonio Machado, la de Caminante, la huella es camino, ¿no? Y caminante no hay camino, sino se hace camino al andar. Y entonces, a medida que la gente iba dejando su huella en el barro, y fue una cosa también muy interesante, mezclar la poesía con la cerámica. Pues yo creo que desde el Toro Celeste tenemos que organizar algo que consiga reunir arcilla, fotografía, música, baile, pintura, poesía. Algo tenemos que inventarnos. ¿Tú qué tal llevas, Sandra, lo de desprenderte de las obras? Porque claro, Ana lo puede poner en formato así físico, pero es replicable, ¿no? O sea, lo puedes volver a reproducir y lo puedes volver a vender y no pasa nada. Y lo sigues teniendo, pero lo tuyo... Es complicado, sí, duele mucho. De hecho, cuando hay obras que las tengo un tiempo y aunque no se venden, ya digo, no, esta no la vendo, esta me la quedo. O sea, que esas se quedan en casa y sí, siempre te duele el hecho de que se te vaya la obra porque sabes que ya... Yo he escuchado casos de pintores que tienen mucha demanda de sus obras, pero que llega un momento que dicen, no, si es que no la quiero vender, es que es tan mía, ¿no?, que no quiero desprenderme de ella. No sé, la cerámica pasa igual. Es como parte tuya de que se te va. Uh-huh. Y es parte también, como hablaba, de que tanto en pintura o en fotografía o en cerámica, por lo menos en la parte artística, siempre te desnudas un poco de lo que tú eres y lo expresas ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces es como parte de ti, de que también, bueno, como tú, hacemos una poesía y como que a lo mejor se la lleva y no la ves más, ¿no? Sería algo así. Claro. Tienes la suerte de que, bueno, la pueden publicar muchas veces. La tendrás ahí. En cuanto a lo de el deshacerte de una creación tuya, me parece también que influye también el amor que le pones cuando en esa creación. Hay artistas que hacen churros para vender. Lo siento. Lo siento por ese tipo de artistas, pero lo sabemos. Hay quien, obviamente hay que comer del arte, y hay quien tiene una facilidad para producir y generar, y a lo mejor no le ponen tanto amor y se desprenden con mucha facilidad. Quiero decir que se puede hacer arte con más o menos sentimiento, por lo tanto te dolerá más o menos desprenderte de ello, es lo que quiero decir. Pero no pretendía quizás malherir algún alma sensible. No te preocupes, si aquí nos gusta herir sensibilidades y que la gente luego se queje y haya polémica. Además, esto es el que se dé por aludido, por algo será, ¿no? Que, por cierto, hablando de desprenderse de cosas, esa obra sigue en venta, ¿no? Pues si alguien la quiere comprar, que pase luego por aquí. Yo no lo sé, pregúntale a la jefa, ¿eh? Sí. Y en la altura. Este sí, es de la misma serie. Joder, cada vez es más difícil leerlo, por Dios. Bueno, este es un soneto en heptasílabos, me parece. Lees mis ojos de luto,
Soledad redentora, mas nos acercas, ahora, al vértigo absoluto. Tiemblo en miedo, y discuto conmigo, con deshora, y tú, siempre sonora, cantas, y te disputo a las luces del suelo, a la noche, del día, y a las velas desvelo. Pero soy todavía preso de mi alto vuelo. Duerme su letanía. Uy, el agua. Qué vértigo. Vamos a dejar la obra inacabada. Como te cunde, por Dios. Eso entiendo que es funcional, como tú dices, ¿no? Con lo artístico, ¿cuánto puedes tardar en construir una obra? De hecho, no sé si tenéis por ahí, pero a mí me gustaría ver algunas de las obras de gran formato que tú comentabas antes. Cuando tú acabes con lo tuyo, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Vamos cambiando. Hay obras, bueno, depende. El problema de las obras no es el hacerlas o el acabarlas, es el pensarlas. Y entonces, si es un proyecto, el trabajo que tiene puede ser a lo mejor de que pues tirarte meses hasta que saques la idea y la trabajes y la dirijas, a lo mejor tardar luego una semana en terminarlo, o sea que eso depende del trabajo y de la creatividad y del momento. O sea, que es casi más larga lo que es la concepción que la creación en sí, ¿no? Sí, por lo menos cuando ya dominas la técnica. Si dominas la técnica, a lo mejor te vas al taller, bueno, quiero hacer esto, bueno, pues pam, 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 le vas dando y lo vas sacando, ¿no? Pero eso pasa igual en fotografía. Porque cuando vas con la cámara colgada y vas a hacer fotos de lo que te encuentras, no. Pero cuando estás pensando un proyecto, un objetivo, una idea, puedes tardar 2 semanas en tener claro qué quieres hacer y después son 15 minutos para la foto. Entonces... En cerámica se hace, digamos, como en poesía o como en fotografía, que una cosa es una fotografía o un poema y otra cosa es cuando construyes un poemario o construyes un proyecto con un motivo común, ¿no? ¿Tú tienes proyectos que sean series de obras? Sí. Ahí, por ejemplo, aquí no lo tengo ahora, me parece, pero una era Impresiones Andaluzas. Una eran Impresiones Andaluzas, que era una serie pues de murales muy bonito que reflejaba, digamos, lo que eran el horizonte, las casas, los colores. Y entonces, bueno, era una serie. Otros eran de una época que hice una serie de un tema, había unas olimpiadas, entonces hice todo de deportes, pero como si fuera estilo prehistórico, pinturas prehistóricas. Y bueno, sí, se echaba así varias series. No sé si habéis pasado alguna vez por Alhaurín de la Torre, pero Alhaurín de la Torre es bien famoso por sus palmeras y por sus rotondas, ¿no? Y yo la de la mariposa sí que sabía que era tuya, pero la del velero no lo sabía, creo que es de las más conocidas de las rotondas que hay en el pueblo, ¿no? En este caso, ¿esto fue cerámica por encargo o tú tenías libertad para crear lo que quisieras en esa rotonda? Bueno, yo le presenté varios proyectos, pero me dijeron, no, un barco, porque es una zona donde todas las calles tienen nombres de mar y de barco y tal. Entonces, bueno, ahí se combinó una parte que es el hierro, que es la parte de, digamos, del velero, es una asada de la tierra, o sea, es un hierro con el que se ara la tierra. Entonces eso lo utilizamos para hacer el barco, entonces mezclamos ahí un poco lo que era la parte de campo, de tierra y lo que es el barco.
Y después la ola, sí es todo en hierro, pero la ola es de cerámica, todos 70 metros cuadrados de cerámica. Entonces están todo hecho a mano. ¿Y eso llegas allí, en medio de la calle, y te pones a hacerlo allí? ¿O se hace en un No. taller y luego se traslada? Eso Que seguro que no soy el único que lo ha pensado. Eso se hace en un taller y luego te vas en medio de la calle y lo pones y lo mides y cuidado con los coches que pasan. Wow. Esta de la memoria histórica, que bueno, yo la tenía presentada esa obra al ayuntamiento y les gustó mucho, pero entonces de la Junta de Andalucía pues dio una subvención para una obra para la memoria histórica y la escogieron a esa. Esa se llama Fantasía de Otoño. Entonces digamos, la idea era pues de lo que son las hojas de otoño que van cayendo y se van acumulando en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco la parte de memoria, pues es lo que, digamos, se pudo combinar en ese sentido. El acúmulo Este es muy bonito, de los músicos de la Torre, está en la Casa de la Música. Entonces, ves, este tipo, esos eran los primeros murales que yo hacía. Y es lo que yo quería plantearle a digamos, la sociedad, que vieran que este tipo de murales tiene que la gente haga dibujos originales, que se puedan hacer, que mucha gente que hace aquí sale de la escuela de arte, que hace modelado, que hace cosas increíbles, y que de este tipo de cosas debería haber por todos lados. ¿Es anterior a los carteles del Portón del Jazz de Díaz del? Sí. Porque, o sea, sí que está como esa estética, aunque luego los rostros son bastante distintos y tal, pero esa estética un poco entre lo forme y lo deforme, ¿no? Sí, y entonces fue pues hacer una pieza que era como la unión de las dos. Esto también, el Ángel de la Guardia, ¿ves? Aquí, por ejemplo, a mí me mandaron a hacer esto y a otro ceramista le mandaron a hacer el escudo. Pero este proyecto era muy bonito. Este también era, la verdad es que muy complicado porque pesa como 2 toneladas esta pieza. Le iban a poner en el patio del ayuntamiento, en la entrada del ayuntamiento, y dijeron que no, que el suelo no resistía. y entonces ya después la llevaron a otro lado porque bueno, esta paloma la hicimos además con un poco reciclaje. Sacamos piezas de otras obras que teníamos ya hechas y entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer algo con ellas. Y entonces saqué este dibujo. Las pintamos y hicimos la paloma. Esto era sobre el tema de la mujer, está en el centro de la mujer, de la Virgen de la Torre. Entonces la mujer es de diferentes culturas. Es una escultura movible además que puede dar vueltas. Esto es para un trabajo esto es de las cosas más funcionales, ¿no?, que puedo hacer yo. Para un instituto que les gustó mucho un mural, porque yo donde iban mis hijos pues iba haciendo mural en los colegios que ellos pasaban. Y entonces este colegio lo vieron, les gustó mucho y bueno, les convencí para que lo hicieran así en relieve, en grés, y allí lo tienen. Se llama Bruja Mayo. Este era sobre el pueblo, está dentro del centro social de adultos, y esto fue, bueno, me gustó mucho porque lo recogí todo de fotografías antiguas del pueblo, pero lo esquematicé, lo cambié un poco, y fue muy gracioso que cuando lo pusieron en su salón, los albañiles me pusieron un marco horrible,
alrededor lo estaban poniendo un marco alrededor, me decían, ¿te gusta? Y yo, si te soy sincera, no, pero ya has puesto más de la mitad, ¿qué hago? Te digo que no. Y después llegaron los abuelitos y dijeron, ese marco es horrible, quítalo. Y se quitó. Esta es la última obra monumental. Se llama Criso de Cultura, es una puerta donde tiene una parte de todos temas de muy diferentes culturas, de símbolos antiguos. Y bueno, todavía está por poner. No, está terminada, pero no ubicada. Hay en muchas de tus obras un trabajo fuerte de investigación, por lo que veo, ¿no? O sea, que no es me inspiro y ya está, sino que vas a las Sí, fuentes y a los sí, documentos. claro. Sí, hay que trabajar un poquito. ¿Queréis ir Trabajamos juntas. así? Trabajamos juntas. Sí, sí. No es la investigación, porque al final el trabajo todo es de ella, ¿no? Pero hay ayuda. Pero buscamos y ella me ayuda mucho en también preparar todos los proyectos, toda la documentación, todo. Entonces en eso sí. Pero el proceso de hacer una cosa así es complejo. No sé si nos puedes contar, que sea a grosso modo, que realmente un poco el cometido del taller es un poco el proceso creativo también, porque Sí. trabajar tan a gran escala debe ser complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo es el proceso? ¿Haces una maqueta primero? ¿Lo diseñas? Bueno, yo diseño en papel primero y lo que pasa es que, bueno, ya como he hecho varias, pues el sentido de verlo, digamos, cuando lo ves en papel, pero ya lo estás viendo a nivel, ¿no? Grande. Y luego el proceso es todo minimizar, digamos, cada parte del proyecto. Generalmente ahí siempre trabajo con gente que me ayuda, amigas, ceramistas y entonces, bueno, es complicado si se va dirigiendo el trabajo. Yo lo tengo claro y ellos van haciendo como por parte y después hasta que ya unimos todo, ¿no? Pero bueno, todo es a partir de un proyecto como de un arquitecto. O sea, empiezas por un dibujo, tienes las cotas, tienes todo y eso luego lo vas a aumentar al tamaño que tú quieras. Entiendo que también, sin que lo económico sea lo importante en el arte, ¿no? Pero, claro, yo para escribir un libro de poesía necesito un papel y un bolígrafo y luego ya si lo quiero pasar a un ordenador, bien. Pero tú necesitas materiales que entiendo que muchos eran bastante caros, ¿no? Ahí, por ejemplo, se gastó 1000 kilos de barro, de arcilla. Era grés. Mover una tonelada de arcilla, eso yo casi dije, esto me parece que es el último trabajo que hago. Y después el material en hierro, bueno, tengo muy buenos herreros en talleres ya industriales que yo les llevo el proyecto, ellos me lo plantean, ellos ya van y trabajamos juntos y siempre la verdad que con ellos lo llevo muy bien. O sea, con los grandes proyectos eres casi como una directora de cine que sabes lo que quieres, lo tienes en la cabeza y ya lo que vas es dirigiendo a un equipo, ¿no? Sí, voy dirigiendo y voy exactamente, es como una dirección, porque a veces te vienen ideas a lo largo del proyecto que vas cogiendo, vas deshaciendo, vas preparando hasta que termine el proyecto. Uh-huh. Y a veces siempre te quedas ahí con la cosilla, hubiera hecho esto y al barco le hubiera puesto lo otro. Pero bueno, eso me parece que en cualquier proyecto suele pasar. Hola, Sandra. ¿Cuál crees que ha sido tu obra cumbre en toda tu trayectoria? No considero ninguna obra cumbre. Yo pienso siempre de que mi trabajo es mi trayectoria. Y yo quiero que sea mi trayectoria. Quiero que se vea a lo largo de todo. No hay ningún trabajo así que yo diga esto es lo más. Por lo menos por ahora.
vamos a mostrar la última tanda de fotografías de Ana y ya si queréis hacemos las preguntas finales para que tampoco nos echen de aquí, que es que a las 9 y pico pues ya empiezan a echarnos y siempre es un trauma. Voy a empezar por donde me quedé, con mi abuelo. Y bueno, vamos a continuar. Son unas poquitas fotos más de eso, ¿no? De ese diario que hago, personal. Claro, también he hecho imagen científica, que entra desde hacer fotografía forense a las estrellas, submarinas, muchísimas cosas. Y bueno, todavía, aunque lo he estudiado, no hago nada relacionado con eso. Pero ese conocimiento, la verdad, se me queda para mí y me abrió mucho la mente y es bueno y no y lo continuaré, en realidad. Bueno, pues yo os animo si tenéis alguna última pregunta para Ana o para Sandra o para las dos. ¿No? Vale. Pues muchísimas gracias por vuestra participación. La verdad es que creo que era el objetivo primero del taller de creación, del taller K, que todo el mundo participara, que estuvieseis estimulados. Ha sido creo que muy interesante ver cómo convergían el barro y la luz, la cerámica y la fotografía. Y creo que también ha sido genial el poder ver en acción la propia creación, que era de las cosas que pensábamos que íbamos a tener que ir a un taller para poder verlo, pero hemos podido tenerlo aquí en directo. Y luego, por otra parte, también el análisis de las obras de Ana y, por supuesto, la cantidad de vías de creación que habéis dado, que no era una vía única de no, yo es que solo hago este tipo de fotografía o yo solo hago este tipo de cerámica, sino que tenéis un mundo creador impresionante y creo que eso es genial y creo que es algo de lo que podemos beber todos los que hacemos otro tipo de arte. Así que muchísimas gracias a las dos por vuestra asistencia. A los nuevos amigos de Cornucopia os animo a seguir asistiendo, os animo a seguir viniendo aquí los martes siempre a las 7:30, menos cuando es post-tertulia, que empezamos un poquito antes y nos movemos despacio. La semana que viene tendremos a José Sarria, que es un poeta que se dedica sobre todo a la poesía que está al otro lado del Mediterráneo, a la poesía marroquí. Y bueno, pues es un creador también muy interesante que tendremos en Entrevisto y Oído. Y nada, por lo demás, como siempre, animamos a seguir en las redes sociales. Os animo a las dos a que nos paséis algunas fotografías de las obras para compartirlas nosotros desde las redes. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación.